No, bien. No sé si el ejercicio 1 ya lo han hecho con el profe. Creo que lo vimos como ejemplo en una clase, profe. Está de ejemplo en el libro, sí. Ahí lo voy a compartir. Dame un segundo. Si ya lo vieron, pasamos de derecho al segundo. O lo vemos rápidamente y avanzamos al segundo. Este es el 1, ¿ven? Un núcleo ferromagnético, da la longitud, tiene un pequeño entrehierro de 0,05. El área de sección transversal es dato, da la permeabilidad relativa del núcleo y las características de la bobina. Y después dice que la sección marginal en el entrehierro es un 5% mayor a la sección del núcleo de hierro. Esto está en el libro, justo lo tengo acá, a ver, en boca, ahí lo proyecto, y ustedes refresquenme si es que ya lo vieron así, y si no tienen dudas, pues si hay dudas lo vemos rápidamente y luego seguimos con el otro. Ahí les comparto el libro. ¿Están viendo el libro? ¿O la guía? Profe, Yo estoy viendo el libro, creo. Ejemplo 1, 2 dice. Ah, claro. Está bien, es que lo tengo abierto en la misma ventana, está bien. Este es justo el ejercicio 1 es sacado del libro y es uno de los ejemplos, así que está resuelto en el libro. No hay mucho para explicar porque está bien realizado acá. No sé si este es el que ya vieron. sí, me parece que ese fue el que vimos. Bueno, ¿alguno tiene dudas con este? ¿Quiere que lo repasemos rápidamente? Hola, hola. Dale, profe, lo repasemos ¿Lo rápidamente. metemos? Yo no tengo tiempo. Bueno. Bien. Bueno, básicamente da todas las características de la bobina y su núcleo y del entrehierro y pide calcular la reluctancia total del camino del flujo, hierro más entrehierro, y la corriente requerida para producir una densidad de flujo de 0,5 Tesla. Bueno, primero hace un circuito magnético, una analogía entre el eléctrico y el magnético, ¿no? Con las dos reluctancias, la del núcleo y la del entrehierro, y una fuente de energía que sería en vez de FEM, la de fuerza magnetomotriz, producida por la bobina en sí, ¿no? Y la circulación de corriente en la bobina. Lo primero que hace es calcular por separado estas dos reluctancias, ¿sí? Con la ecuación de reluctancia. La del entrehierro, que está acá, perdón, esta es la del núcleo de hierro, ¿no? RC es de core, de núcleo en inglés. Van a ver en el Chapman esto es muy común, que a veces te pone un subíndice en español, como está acá RN, y después te lo cambia a C. Esta RC es la misma RN que está acá arriba. Ese es un problema del libro que puso un subíndice en español y el otro en inglés. Bien, utiliza la longitud del entrehierro. ¿Entró alguien más? Perdón, del entrehierro, estoy con el entrehierro. Del núcleo, la longitud del núcleo, la permeabilidad relativa por la absoluta y la sección transversal. Y encuentra la reluctancia de la parte metálica, la parte de hierro, digamos. De toda esta C. ¿Cuál es la reluctancia magnética?
y luego calcula la de el entrehierro para sumarlas. Fíjense que en la del entrehierro usa un área efectiva que es un 5% mayor a la del hierro. Eso es porque las líneas del campo tienden a expandirse. Eso creo que lo vieron más arriba, hay un dibujito que lo aclara. Acá, la figura 1.6, ¿la ven? Sí, profesor. Que la sección efectiva tiende a ensancharse, ¿no? Esto se llama efecto marginal. Bueno, el ejercicio dice que consideremos como que la sección efectiva es un 5% mayor a la del hierro. Por eso es que cuando calcula la reluctancia del entrehierro, usa 12,6 en vez de 12. Después usa la longitud del entrehierro y calcula la reluctancia, que es bastante mayor que la del hierro. O sea que este pequeño entrehierro de aire tiene casi 6 veces más de reluctancia que toda esta C de hierro. ¿Está claro eso? Y está claro. Profe, una pregunta, ¿graba la clase o usted no graba la clase? Ah, sí, grabemos, me graba. ¿Vale? Perdón, me olvidé. Ustedes recuérdenme. A ver, no sé si están grabando en la nube o en la computadora. Bueno, voy a grabar en la nube. Está grabando, perdón. Por favor, recuérdenme la próxima. No hay problema con eso. Bien. Luego la suma algebraicamente como resistencias en serie y calcula la reluctancia total del circuito magnético. Que creo que es lo que pide el inciso A, sí. Con eso resuelven el A. Y en el B, que pide cuál es la corriente necesaria para que haya una densidad de campo de 0,5 Tesla en el entrehierro, utiliza la ecuación de la fuerza magnetomotriz que tiene el flujo y la reluctancia. ¿Sí? Esto es como sería la ley de Ohm para circuitos magnéticos. ¿Sí? B I por R. No sé si vieron esa analogía en electrotecnia, creo que sí. Sí, sí, lo vimos, profe. Bien. Bueno, después reemplaza por los equivalentes de cada uno, flujo por densidad de campo y la sección transversal, y fuerza magnetomotriz por vueltas de la bobina por corriente. En esta ecuación reemplaza y despeja la corriente. Y como el ejercicio pide que los 0,5 Tesla tienen que ser en el entrehierro, el área que se reemplaza acá es la del entrehierro, ¿sí? Es la que está un 5% mayor. Y el N es el de la única bobina que hay. Y obtiene que la corriente necesaria que circule por la bobina para que exista una densidad de flujo de 0,5 Tesla tiene que ser de 0,602 amperes. Ese es el procedimiento básicamente de este ejercicio. Y como ya lo habían visto, ahora simplemente lo repasamos rápidamente y bueno, igual lo tienen disponible acá en el libro, así que lo pueden sacar de acá. ¿Alguna duda con esto? No, profe. Bien, vamos a volver. Ahora cierro acá y volvemos a la guía. Bien. En este ejercicio tenemos un solo núcleo de hierro, no tenemos entrehierro, pero tenemos dos bobinas. ¿Sí? Y el enunciado da las características de cada una. Una es de 600 espiras, la otra de 200, y están enrolladas como se ve en la figura.
Y dice que teniendo en cuenta las dimensiones que se aprecian, fíjense que tiene todas las cotas del tamaño del núcleo, ¿cuál es el flujo magnético que producirán si por la bobina 1 circula una corriente de 0,5 amperes y por la bobina 2 una de 0,75? Y ya sacamos una suposición como para simplificar los cálculos, ¿no? Dice, bueno, supongamos que la permeabilidad relativa de este material es 1000. ¿Qué es lo que tenemos que hacer acá? Sacamos la longitud media del núcleo primero. Bien. Vamos a tardar un poquito más porque ustedes me van a ir diciendo cómo lo resolvemos. ¿Cuánto vale la longitud media? ¿130 puede ser? Sería, creo que... Ah, no, 50, sí, 50, 15. Me parece que sí. O 260. Espera, para allá. 260. 260 me gusta más. ¿Sí? Sí. ¿Todos entienden por qué la longitud media es 260 metros? Sí, 260 medio. Sí, profe. El profe de ¿No 260 metros. entiende? No lo vamos a dibujar. Sí, lo que estaban viendo es esta longitud. Ese camino que estoy marcando en rojo es la longitud media, ¿no? Tenemos los 50 centímetros por los 4 lados, que es un cuadrado, ahí ya tenemos 2 metros, y después cada codito de estos tiene 7,5 y 7,5, así que son 15 cada codo por 4 codos, si son 60. ¿Todos lo ven? Por ahí no quedó muy alineado mi referencia roja, pero se supone que va por el medio del núcleo. Sí, se entiende, profe. Bien. Profe, ¿cuál es el valor de la corriente 1 que no alcanzo a verlo ahí? 0,5. Luego tengo que hacer el equivalente eléctrico, digamos, de este circuito, ¿no? ¿Cómo sería? ¿Alguna idea? Una resistencia y dos fuentes, ¿puede haber? Tengo dos fuentes. A ver. Todo en serie, ¿no? Dos fuentes y una resistencia. Correcto. Sí, sí, señor. Así sería. Vamos a ver si lo hacemos acá. A un costadito. ¿Se toma lo que es flujo disperso o algo así o solamente sería lo del núcleo? ¿No? No, no se toma flujo disperso. Suponemos que todas las líneas del campo van por adentro del flujo. ¿Y qué sentido va a tener, o qué polaridad van a tener estas fuentes? Así como están arrolladas. Puestas. Opuestas. ¿Opuestas? La de I va a bajar y la de I1 sube y I2 baja, creo, ¿no? El mismo Sí, sentido. ¿Qué dicen los demás? Ahí ya tenemos uno que dice I1 sube y I2 baja. El mismo sentido con las tres. Por cómo están enrolladas, son del mismo sentido. Bien. ¿Y en qué sentido sería? Horario. Horario. ¿Cómo irían? Para mí, horario igual, profe. Horario igual. Por regla de la mano derecha, y uno iría hacia arriba, sí, horario.
Correcto. Regla de la mano derecha. Por lo tanto, estas dos fuentes magnetomotrices, ¿cómo estarían entre sí sus potenciales, por decirlo de una manera? Estarían sumándose. Correcto. La fuerza magnetomotriz total va a ser la suma de las dos, porque están a favor. Bien, si tenemos que dibujarlo a esto, vamos a elegir un colorcito. Tendríamos una fuente acá, una única reluctancia, ¿no? Que es la del hierro. Y la otra fuente acá. Disculpen los dibujos, pero este sería como el equivalente eléctrico de este circuito, ¿no? Acá tengo voy a usar la R para reluctancia. Tengo la fuerza magnetomotriz 1 de la bobina 1 y la 2. ¿Están todos de acuerdo? Sí. Sí, profe. Y el ejercicio, ya me olvidé que era lo que pedía. A ver. El flujo. Bien, ¿a qué es igual el flujo? Eso lo vimos en la ecuación en el anterior. Fuerza sobre reluctancia. Correcto. Ley de Ohm para circuitos magnéticos. A ver, ¿qué letra puse para el flujo? ¿Estamos hablando de alguna letra en particular? La Q ponía el profe. ¿La Q? Le mandaba así la Q y una rayita después, pero ya está, con la Q se entiende. Bueno, sería fuerza magnetomotriz total sobre reluctancia. Bueno, en este caso es una sola, así que vamos a poner esta. Bien. Por un lado, la fuerza magnetomotriz total, como bien dijeron ustedes, va a ser la suma de las dos fuentes, ¿sí? Porque están a favor los flujos que producen. ¿Cuánto vale? ¿Cómo calculamos la fuerza magnetomotriz que produce una bobina? Ahí sería 600 por 0,5 sería 300. N1 por I1. 600 por 0,5. 300 amper vuelta. Ampere en realidad, porque la vuelta es dimensional. Lo mismo para la otra. Y este es 200 vueltas por 0,75, ¿no? 150. 150. ¿Estamos bien? Bien. Y la reluctancia del núcleo, suponiendo que el mu relativo es 1000, ¿cómo la calculamos? ¿Tenemos que sacar la sección, me parece, o no tiene nada que ver? Fíjense que acá, no sé si lo alcanzan a ver, pero acá Sí, dice de que 15 centímetros. la profundidad es de 15 centímetros. Es un La cuadrada. sección decía 15 por 15. Ahí la sección Correcto, sería 225 centímetros cuadrados o 0,0225 metros cuadrados. 225
¿Se me entendió? 0,0225. Dame un segundo. No, profe, está mal. Sería la longitud media por la sección, ¿no? Por la profundidad, digo. La sección es 0,0225 metros cuadrados. ¿Sí? Vamos a usar metros porque ya tenemos en metros la longitud media. Y por una cuestión de... Esto era la longitud media sobre el mu relativo. Vamos a relativo por la sección por una falta ¿No era el mu del aire? por el del aire. Sí, así es. Un cero, la verdad. Bien. Esperen que se volvió loco la pumpa. ¿Cuánto les da eso? Ustedes vayan resolviendo en sus anotaciones. Sería la longitud media 2,6 metros, el mu relativo 1000, la sección del núcleo 0,0225 metros cuadrados y el mu del aire es 4 pi, ¿no? 4 pi por 10 a la menos 7. Hola, hola. Sí, profe. ¿Es correcto? El mu del aire, no sé si va, sí. Sí, sí va. Va. Es el relativo, porque el del material es el relativo por el del aire. Ah, listo. O sea, sería la longitud media sobre la permeabilidad por la sección. Pero la permeabilidad es el producto de mu r por mu 0. ¿Cuánto dijo que No era tengo- el aire, profe? No tengo el absoluto, tengo el relativo. Entonces lo tengo que multiplicar por el del aire. ¿Se entiende por qué están los dos acá abajo? Sí, profe. ¿Cuánto dijo que era el del aire? ¿Cómo? ¿Cuánto dijo que era el mu del aire? 4 pi por 10 a la menos 7, Henry sobre metro. Profe, a mí como resultado me dio 91.956. Perfecto. Y las unidades tienen que ser, fíjense que tienen la longitud en metros, la sección en metros cuadrados y el mu del aire en Henry sobre metros. Así que todos los metros se simplifican y esto queda en Henry a la menos 1, una cosa así. Ese valor que usted acaba de... ¿La permeabilidad relativa del material lleva unidades? No, es Relativa al adimensional. material. No, es adimensional. No tiene unidad. Justamente porque es la absoluta del material sobre la del aire y tienen las dos la misma unidad. Entonces se simplifica y queda un número nomás. Es como una proporción. ¿Se entiende? Sí, sí. Bien. ¿Me puede repetir el resultado? 91.256.
91.956, Coma, 19. listo, la unidad es... Como era un número tan grande, al decimal lo despreciaba, pero Claro. Sí, yo por lo general trabajo con 2 decimales, más allá de que las unidades el valor sea alto. Y a veces con más, dependiendo, hay otras secciones de la cátedra donde es bueno trabajar con hasta 4 decimales, porque te cambia mucho el resultado. Perdón. Me olvidé poner esto en silencio. Ahí está. Bueno, bien, entonces ya tenemos todo para calcular el flujo. Me faltó hacer la suma nomás acá cuando calculé las fuerzas magnetomotrices de la total, que es la suma de estas dos, o sea, va a dar 450. ¿Cuánto les da el flujo reemplazando acá 450 sobre esta reductancia? 4,89 por 10 a la menos 3. Esto debería ser Weber, ¿no? Sí. Bien, entonces, así como están enrolladas las bobinas y con esta cantidad de vueltas y estas corrientes que dice el ejercicio, y también la suposición de que el mu relativo es 1000 y es constante, lo cual no es verdad, pero bueno, dice que lo supongamos así, nos da un flujo de 4,89 por 10 a la menos 3 Weber. Nada más pide el ejercicio, ¿no? A ver. Sí, solamente pide el flujo. Esto ustedes ya lo habían hecho en electrotécnica, ¿no? Cosas similares. Sí, profe. Sí, ya lo habíamos hecho. ¿Con al revés. ¿Con Burgos cursaron? Sí, Sí, con sí, de Burgos. toda la vida. ¿Quién es el ayudante de Burgos? Una. Ah, Gabo. Ah, buenísimo. Bueno, bien. Bueno, voy a borrar todo esto. Borrar todo. Perdón, bueno, está grabado igual. Borré sin preguntar si lo siguen hasta ahí. En el ejercicio 3 está asociado al anterior. Nada más que ahora hay que dejar de suponer lo del mu relativo constante y que sea 1000, ¿sí? Hay que utilizar este gráfico para encontrar el mu relativo correcto, digamos, para la intensidad de campo que está manejando el núcleo. Y me pregunta, considerando la curva esta de permeabilidad, ¿cuánto es el flujo ahora? O sea, en vez de que sea 1000, usando la gráfica, ¿cuál es la permeabilidad relativa en estas condiciones de trabajo? Y después pregunta si en la suposición que hicimos antes, en el ejercicio 2, es una buena suposición o no para estas condiciones de trabajo del núcleo, ¿no? Y si es una buena suposición en general. Bien, ¿cómo lo encaramos?
¿Alguna idea? ¿Cómo es? ¿Entramos por abajo con los amper vuelta? No sé. Correcto. Y con eso sacamos la densidad de... a ver, estamos todos acá, ¿no? En la guía. Sí, profe. Sí. Sí, Correcto. Tenemos que encontrar la intensidad de campo para estas condiciones de funcionamiento, ¿no? Dado ya la fuerza magnetomotriz que producen ambas bobinas, ¿no? ¿Se acuerdan cómo era la ecuación que relacionaba la intensidad de campo con la fuerza magnetomotriz? ¿Se acuerdan? Sobre L. Yo tampoco me la acordaba, así que es normal no acordarse de las ecuaciones, sobre todo estos temas raros. Después los temas fuertes es distinto. Bien, y esto da, si alguno va a hacer, a ver si no me acuerdo. Sería 460 dividido 2,6. 176,92. 450 era, profe. 150. Sí, es 450 dividido 2,6. 173. 173. A 2, sí, perdón. Hice mal la cuenta. 173,07. 173. Bien. Y ahora lo que hay que hacer es usar el gráfico. A ver, esto Lo usamos así a ojo nomás, ¿no, profe? sí. Yo ya más o menos lo tengo ahí. ¿Por acá? ¿Les gusta? Este se supone que es 200, ¿no? Este de acá es 200. Me acuerdo que en electroquímica teníamos como una fórmula que usábamos la distancia entre líneas para deducir correctamente el número aproximado, pero bueno, no me la acuerdo ahora. Sería lo ideal, o sea, tomar la gráfica impresa y medir en centímetros, Claro, hacer una escala logarítmica. Sí, 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 o sea, se medía la década y después se hacía logaritmo, cosas de la década elevada, no sé cuánto. más complicada la cosa. Todo un proceso. artilugio de Gauna. Sí, pero alto otro caso era. es bueno, sí. Para un examen de electrotecnia está bien, pero acá a ojo le tiro el valor yo y este valor está bien. Recuerden que estos temas son de repaso, ¿no? De estos ejercicios no va a entrar nada en el parcial. Eso de medir con la regla era para electrotecnia y ya lo hicieron, no vale la pena hacerlo de nuevo acá. Bien. Estamos bien ahí con 0,13, ¿qué les parece? Sí, profe, mandémosle eso. Bien. Y ahora solo nos queda encontrar para esta densidad de campo, dada la sección del material, encontrar cuál sería el flujo. ¿Sí? Sería B.
Y la sección, ¿cuánto era? A 0,0225, ¿no? Metros cuadrados. ¿Cuánto da esto? 2,92 por 10 a la menos 3. Hay que cerrar. Correcto. Bien, ese sería entonces el flujo magnético que producen estas dos bobinas si en vez de considerar la permeabilidad relativa del material en 1000, utilizamos la gráfica. ¿Sí? Ahora pregunta, ¿cuál es la permeabilidad? Ya sabemos cuál es el flujo. Y ahora pregunta, ¿cuál es la permeabilidad relativa del núcleo en estas condiciones? ¿Se acuerdan cómo lo calculaban? El mu absoluto, digamos, ya ponemos. No sé si era como una tangente ahí en ese punto de la curva o algo así, creo que. Pero no sé si se calculaba así. B sobre H es. Perdón, no es B sobre H. Es el flujo sobre H. ¿Cuánto da para este valor de intensidad de campo y de flujo magnético? A mí me da si el flujo dividido H me da 1,69 por 10 a la menos 5. Sí, me dio lo mismo. Me da lo mismo. Vamos a ir anotando. Tiene que acomodar un poco la... Se lo para acá. ¿Cuánto dijeron que les dio? Lo que preferís es 1,69 por 10 a la menos 5. Por si ese es muy absoluto, muy relativo, ¿qué quiere decir? No, este es el modo absoluto del material. O sea que todavía no es la respuesta a este inciso del ejercicio, porque pregunta cuál es el relativo. ¿Sí? Y el relativo, recuerden que el relativo es en relación al del aire, o sea que es el mu absoluto sobre el mu cero. O sea que tienen que dividir este 1,69 por 10 a la menos 5 por el del aire, que era 4pi por 10 a la menos 7. ¿Se entiende? Sí. ¿Cuánto da? 13,4. ¿Cuánto? 13,45 por ahí. 13,43 a mí me da. No, entonces hay algo mal en algún lado. Acá hicieron... A ver. Hicieron 2,92 dividido 173, ¿correcto? Sí. Y a todos les dio 1,69.
Y sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. A ver, un segundo. A mí me dio otra cosa, capaz que me estima la mano la calculadora. Pero bueno, es muy probable que si a todos ustedes les da bien, es que a mí me dio mal. Profe, creo que el del material era B sobre H, nosotros pusimos Q sobre H. Puede ser también. Un segundo. Sí, correcto, ese es el error. Lo había dicho bien, después lo cambié. Creo que sí. Perdón, acá está el error. Esto es B. Esto no es 1. Sería 0,13 dividido los 173. $7,51 por 10 a la menos 4 medio. Correcto. Y ahora sí, con este valor de permeabilidad absoluta, ¿cuánto da la relativa? $1,25 por 10 a la menos 6. Tiene que hacer 7,51 por 10 a la menos 4 dividido 4 por 10, 4pi por 10 a la menos 7. Puede ser que dé 597,98. Correcto. Sí. Me dio 597,6. Y casi lo mismo. Decimales más, decimales menos. Acá sí no le dirá más. Fíjense que cuando habían calculado antes le había dado 13, algo así, con el error. Sí. Era demasiado lejos de la suposición anterior, porque en el 2, perdón, habíamos usado 1000. Igual, bueno, este está bien, el mu relativo del material en estas condiciones de trabajo es casi 600. Igual está alejado de la suposición anterior, pero bueno, ¿no? Está mucho más cerca que 13. Bien, disculpen el error y espero que esté aclarado. ¿Hasta acá me siguen? Sí, profe. Bien. Sí, profe. Sí, profe. Ya terminamos la parte de las cuentas en sí. Ahora las últimas dos preguntas son más teóricas, por así decirlo. Dice, la permeabilidad relativa de 1000 supuesta en el inciso anterior, ¿es una buena suposición para estas condiciones de trabajo? ¿Ustedes qué creen? Y no estaba muy cerca. El Yo doble. creo que no. Bueno, la respuesta sería que no es una buena suposición. Porque si miramos también el flujo, acá dio 2,92 y antes nos dio casi 5. O sea que el error es muy grosero. Para hacer una suposición que simplifique las cosas, el error que obtenés es muy grosero. Así que la respuesta sería que no es una buena suposición para estas condiciones. Y después dice, ¿es una buena suposición en general? ¿Cómo sería en general? Pero para mí no, sigo con el no. Pongamos para otros valores de intensidad de campo, cambio la corriente de las bobinas.
Otra condición de trabajo del mismo núcleo. Y Fíjense no, que para mí no. en este Algo sector, que justo, claro, en este sector de la curva, acá justo donde estamos trabajando, no es una buena suposición ni cerca. Pero bueno, quizás acá que cambia bastante la pendiente, la permeabilidad relativa se asemeja más a la supuesta. A ver, hagamos una prueba en el aire. Vamos a hacer una... Una que nos dé justito, sin tener que andar midiendo nada raro. Vamos acá. Si tenemos 900 de intensidad de campo y un Tesla de densidad de flujo, ¿cuánto sería el mu absoluto y el relativo? El absoluto sería 1 dividido en 900, ¿no? Sí. Sería 1,1, pero 1,11 por 10 a la menos 3. ¿cuánto es el relativo para ese valor? Y 884. Sí, 884. Bueno, ahí ya no está, una permeabilidad de 1000 está bastante más cerca. Igualmente, entre 800 y 1000 tenés un error un poquito grosero. Sí, yo elegí este punto no solo porque, es fácil de obtener los valores en los ejes así rápidamente, sino porque es justo la parte donde se podría decir que la curva se comporta más lineal. ¿Estamos de acuerdo? Sí. O sea que poner un mu relativo que lo hayamos obtenido de esta parte y agarramos una parte importante de la curva. Acá atrás no, ¿viste? Porque es muy baja la intensidad de campo y muy fluctuante la permeabilidad, así que suponer acá 1000 no es una buena suposición. Y suponerlo acá tampoco, porque si bien nos da más cerca de 1000, da 880, sigue estando lejos. Si la permeabilidad la supongo constante para este material, debería ser un valor cerca de entre 850 y 900 para que no me dé un error muy grosero. ¿Están de acuerdo? Sí. Bueno, ese análisis es más o menos lo que... Uy, no me veía en la cámara, estaba en cualquier lado. Ese análisis es más o menos lo que charlamos, lo que deben exponer ahí. Si bien dije que que estos ejercicios no entran en el examen, tengo que ver con Francisco si lo vamos a pedir. No sé si él dijo que lo tiene que entregar. No me acuerdo si el año pasado los pedí. Pero bueno, sería bueno que todas estas resoluciones las tengan a mano por si luego las pedimos que entreguen junto con todos los otros prácticos. Bueno, bien. ¿No hay dudas hasta acá? No, profe. No. No. Bien. Les pido un minuto que salgo al baño y ya seguimos. Disculpen la
Molestia, ¿no? Bien, ya estoy. Disculpen la molestia. Ahí están viendo el enunciado del ejercicio 4, ¿no? Sí, profe. Bien, este sería un ejercicio de FEM inducida en un alambre. Sería como un generador. ¿Sí? Tenemos este alambre que se mueve a una velocidad de 5 metros sobre segundo. Tiene una longitud de 0,5 metros. Y con respecto a la vertical está a 45 grados. Y la densidad de campo es 0,25 Tesla hacia dentro de la página. Sí, hacia dentro de la página. Tal cual está en la imagen. Y bueno, pide con la información dada en la figura, determine la magnitud y la dirección de la FEM. Este es sencillito. ¿Recuerdan la ecuación de la FEM inducida en un alambre? Hola, hola. No, yo no me acuerdo, profe. ¿No?
Bueno, en definitiva, era la velocidad por la longitud efectiva por la densidad de campo. Y el sentido lo determinaban con la regla de la mano derecha, ¿sí? ¿Se acuerdan cómo usar la mano derecha para esta situación? ¿O cómo usar las manos en realidad? Ya sea el negador o el... No somos mancos. Profe, ¿no era que todo lo que serían las cruces, el profesor nos dijo que serían las puntas de nuestro dedo que estaban como tratando de entrar a la palma de la mano y el pulgar Correcto, son como extendido no flechas, son flechas que ingresan a la pantalla, ¿sí? Si ustedes usan la mano derecha, esa flecha, la parte magnética siempre entra a la palma de la mano. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Fíjense si le sale. Entonces, dijimos, la mano derecha, la parte magnética de la máquina ingresa por la palma. O sea que la mano estaría así, ¿no? Sí. Si fueran puntitos estaría así, al revés. Diría en mi palma ustedes y ingresaría por acá. Está así. Y después, el dedo pulgar indica la parte mecánica. ¿Está bien? O sea que, de estar así, fíjense que ustedes están viendo mi dedo hacia la derecha y la velocidad va hacia la izquierda. ¿Es correcto? Sí, profe. Okay. Sí, Y en la parte magnética no puedo girar la mano así porque tiene que estar así, necesariamente tengo que hacer esto. ¿Está bien? Entonces, parte magnética por la palma, parte mecánica del el pulgar. Y los dedos en la parte eléctrica, o sea que la corriente, ¿para dónde va? ¿Para abajo? Abajo. Hacia abajo, ¿sí? O sea que la dirección, dice, bueno, en realidad dice dirección del voltaje inducido, sería que el positivo está arriba del alambre, ¿no? Y el negativo abajo, para que la corriente circule hacia abajo. Entonces, por regla de la mano derecha, la corriente que circule en este alambre, si le conectamos alguna carga, va a ir en el sentido de la flecha que acabo de dibujar. Y vamos a ponerlo con rojo. Este lado sería el positivo. Y acá el negativo. Vamos a ponerlo con negro. ¿Sí? Entonces, con la regla, el sentido o la polaridad la establecimos con la mano derecha. ¿Todos entendieron? Entonces, la palma, la parte magnética, el dedo pulgar, la parte mecánica, y los dedos, la parte eléctrica. ¿Sí? Y la mano derecha para FEM inducida en un alambre, o para generadores. ¿Estamos bien? Sí, profe. vamos bien. Bien. Lo único que nos queda es calcular cuánto vale, ¿no? La magnitud de esta FEM. ¿Sí? Y para eso tenemos que reemplazar los valores que están en el enunciado en la ecuación que está acá al lado. Pero hay un pequeño detalle. ¿Sí? Yo dije, ese L es la longitud efectiva, ¿no? ¿Cuál sería la longitud efectiva? ¿O a qué me refiero con eso? ¿Qué pasaría si ese ángulo que está acotado ahí fuese 90 grados?
¿Cortaría alguna línea de campo el conductor? No, ¿Estuviese totalmente horizontal? ¿Alguien dijo no? ¿El resto? Y yo me tiro porque no. Y no, no cortás ninguna línea de campo. O sea que ese ángulo afecta a la fema inducida. ¿Sí? La longitud efectiva sería entonces la proyección sobre el eje vertical de esta longitud. ¿Se entiende? Esta, sí. Sí, profe. Y esa longitud va a ser igual a la longitud del cable por el coseno de este ángulo. ¿Estamos todos de acuerdo? Sí. Bien. Entonces acá hay que agregarle por 0,5 metros por el coseno del ángulo este. Como esto para el que... Esa es la única consideración que hay que tener. Entonces, para determinar la polaridad, regla de la mano derecha, y para encontrar el módulo de esa FEM, es solamente velocidad por longitud por densidad de campo magnético, pero considerando solo la proyección de la longitud que corta las líneas de campo. Si está apenas cruzado, eso hace que no aproveche toda la longitud del conductor. ¿Cuánto da esto? 0,44. 0,44. Sí. A ver. Ya está calculado. Así es correcto. 0,441. Y eso es todo con este ejercicio. Es bastante sencillo. ¿Alguna duda con este FEM inducido en un alambre o este generadorcito? No, profe, vamos bien. Bien, bueno, hacemos el último y ya terminamos por hoy. Y terminamos la práctica. No va a ser así con las otras prácticas. La de transformadores tiene como 11 ejercicios. Bueno, bien, el 4 era de una FEM inducida en un alambre. Y el 5 es de fuerza inducida en un alambre. O sea que este sería un motor. Fíjense, tienen un alambre, da la longitud del alambre, la corriente que circula por el alambre y el campo magnético, la densidad de campo. Dice, calcule la magnitud y dirección de la fuerza inducida sobre el alambre. Esta ecuación es similar a la anterior. ¿Recuerdan cómo calcular la fuerza inducida en un alambre? ¿Es la que vimos recién o no? Antes vieron FEM inducida en un alambre. Ahora es fuerza mecánica inducida en un alambre. Porque en el ejercicio anterior, ustedes tienen un conductor que se está moviendo a una velocidad constante. O sea, algo fuera de la máquina o del alambre lo está moviendo.
Le está aplicando una fuerza que hace que eso se mueva a la velocidad que decía. Y como tenemos un alambre de conductor moviéndose, cortando líneas de campo magnético, se induce en él una FEM. Lo que hicimos antes fue calcular cuánto valía esa FEM y qué polaridad tenía. O sea, era un mini generador. Ahora la situación es distinta. Tengo el conductor, ¿sí? Supongamos que está quieto. O sea, no tiene una velocidad como en el ejercicio anterior, que tenía una velocidad de 5 metros por segundo. Está quieto, está cortando líneas de campo por la posición que tiene, y en él circula una corriente. ¿Qué va a pasar? Se va a inducir una fuerza mecánica, o sea, va a tender a moverse el conductor. O sea, este sería un mini motor. O sea que en el otro lo que calculé era FEM inducida, de voltaje. Y en este lo que voy a calcular es una fuerza mecánica que va a aparecer inducida en este alambre. Antes la ecuación era velocidad a la que se estaba moviendo el alambre por la longitud efectiva por la intensidad de campo. Eso es para calcular una FEM inducida. Para calcular una fuerza mecánica inducida es I por la L efectiva por V. ¿Se entiende la diferencia entre el ejercicio 4 y el 5? Sí. Sí. Acá, fíjense que acá está totalmente perpendicular a la línea de campo. O sea que la longitud efectiva es este metro completo. ¿Sí? Si tuviera cierta inclinación, yo sí tendría que considerar el coseno del ángulo. Pero como está a 90 grados con respecto a las líneas de campo, las corta perfectamente a 90 grados, la longitud efectiva es todo. O sea, el ángulo sería 0. Coseno de 0, 1. Bien. Vamos primero, igual que antes, con la regla de la mano. Para la fuerza inducida, fuerza mecánica inducida en un alambre, tenemos que usar la mano izquierda. ¿Sí? Y el mismo criterio que antes, la componente magnética ingresa por la palma, la componente eléctrica sale por la punta de los dedos, ¿no? Y el dedo pulgar me indica hacia dónde va la fuerza inducida. En este caso sería, fíjense que el campo va hacia la derecha, ¿no? Hacia la derecha de la pantalla. Entonces yo tendría que poner la mano así. Y como la corriente va para arriba, los dedos van para arriba. Si la corriente iría en el otro sentido, de la mano izquierda la pongo así. Entran las líneas de campo por acá, y la parte eléctrica va para abajo. Estaría entrando a la pantalla la fuerza. Correcto, así como está, fíjese que mi dedo apunta a la cámara, o sea que la fuerza estaría hacia adentro de la hoja, o de la pantalla. Esa sería la dirección de la fuerza inducida en el alambre. ¿Sí? Recuerden entonces, repasando el método de las manos, es mano derecha para FEM inducida o para generadores, mano izquierda para motores. Y siempre es componente magnética por la palma, componente eléctrica por la punta de los dedos y componente mecánica por el pulgar. ¿Eso se entiende bien? Es bastante práctico. Sí, profe, se entiende. Entonces, el alambre, en presencia de esta densidad de campo, o de este campo magnético, si yo hago circular una corriente en el sentido que indica el ejercicio, o sea, hacia arriba en este caso, el alambre empezaría a moverse hacia adentro de la página. Y lo que vamos a calcular ahora es qué fuerza aparece en el alambre, o sea, que es la que va a producir el movimiento luego. Ahora me interesa saber cuántas fuerzas se inducen en el alambre. Y para eso solo tengo que reemplazar acá. No sé si alguno ya habrá calculado el valor. Acá la fuerza va a ser 5 amperes por
1 metro por 0,25 Tesla. Bastante sencillo. 1,25 da, ¿no? Sí, Y esto es Newton. Usando Ampere, metro y Tesla, esto tiene que ver en Newton. Y acá no descompusimos la longitud porque, como mencioné antes, está a 90 grados con las líneas de fuerza del campo. Si no, tengo que sacar la longitud efectiva. Y eso es todo en este ejercicio. Analíticamente no son ejercicios difíciles, porque fíjense que usamos una ecuación en cada uno. Es más que nada para verlo, repasar las reglas de las manos y para, bueno, aclarar lo de la longitud efectiva. ¿Qué longitud es la que nos importa, ¿no? ¿Qué componente de la longitud es la que nos importa cuando estamos viendo las máquinas? O sea que los ejercicios del 1 al 3 para repasar circuitos magnéticos, concepto de permeabilidad absoluta, relativa, o sea, refrescar un poco lo de electrotecnia, que veo que lo tienen muy claro. Y esto es más que nada para ya empezar a ver ecuaciones de Fermi inducida, fuerza inducida y la regla de las manos, que nos van a ser útiles cuando empecemos a ver máquinas rotativas, tanto generadores como motores. Con esto concluiría el práctico de repaso. El objetivo era verlo completo, así que estamos más que bien. No sé si alguno tiene alguna duda con respecto al práctico o a la materia en general. No, pues. no. Bueno. Entonces, ¿hay alguien dibujando? No. Apareció una línea roja. ¿Ustedes la ven? Sí, profe, se ve. Alguien estuvo haciendo la suya ahí. ¿Quién pudo decir? ¿Ustedes pueden hacer anotaciones o los tengo que habilitar yo? Sí, podemos. Ah, está bien. Sí. Alguien me quiso firmar un autógrafo ahí, en la pantalla. Bueno, hasta acá estaríamos entonces, gente. Mañana creo que el profe va a dar más teoría de transformador, que ya habían arrancado. Y próximamente se viene la práctica de esa unidad. Bueno, profe. Perfecto. Bueno, profe, yo fui que racé sin querer, no sabía que se podía hacer. Sí, ahí veo que me sigue haciendo Matías Vaca unos dibujitos. La Perdón, primera, perdón, no resistí la tentación. mi primer año consume. Está bien. El mío el segundo. Bueno, chicos, Bueno, un gusto, ¿no? Nos vemos. Que ande bien. Un gusto, profe. Nos vemos. Nos vemos, profe. Nos vemos, profe.